No todos los enemigos gritan. No todos los odios arden a la vista. A veces, el desprecio llega disfrazado de silencio. A veces, el veneno más lento es una ausencia deliberada. Uno piensa que el odio es ruido, que se nota. Que hay peleas, que hay gritos, que hay explosiones. Pero lo más profundo, lo más oscuro, rara vez hace ruido. El odio real, el que nace de la envidia, del resentimiento o del rencor enterrado, suele ser sutil. Y cuando se manifiesta, lo hace de formas que pueden parecer pequeñas, pero son devastadoras. El gesto es mínimo, te ignora. No una vez. No por error. No por casualidad. Sino con intención. Con cálculo. Como quien arranca con calma las páginas de un libro que quiere que olvides. No contesta tu mensaje. No te mira a los ojos. No pregunta por ti cuando estás mal, y cuando estás bien, eso parece molestarle aún más. Desaparece cuando necesitas apoyo, pero aparece cuando podrías tropezar. Lo notas. No es una desconexión natural. Es una distancia cuidadosamente colocada. Como un muro que no grita te odio, pero que impide todo paso, toda cercanía, todo puente. Y entonces, llega la verdad como una herida fría, no le importas. O peor, te detesta. Y no lo dice, porque no tiene que hacerlo. Sus actos ya lo están diciendo. Te quiere ver caer, pero no quiere ensuciarse las manos. Te desea el mal, pero no lo dirá en voz alta. Prefiere el silencio. Prefiere que te lo preguntes 1000 veces antes de darte cuenta. Prefiere ver cómo te consumes por no entender qué hiciste, aunque en realidad no hayas hecho nada. A veces, el odio no nace de un daño. A veces, el odio nace simplemente porque existes, porque brillas, porque sigues adelante. Y eso a algunos les duele más que cualquier traición. Lo más duro no es saber que alguien te odia. Lo más duro es haber querido a quien ahora desea tu caída. Porque entonces el odio no solo duele, también decepciona. Se mezcla con la traición, con la desilusión, con el desconcierto. ¿Cómo alguien a quien abriste las puertas del alma puede ahora cerrar todas las suyas? ¿Cómo alguien a quien defendiste puede hoy hablar mal de ti a espaldas? ¿Cómo alguien que conoció tus heridas más profundas puede ahora usarlas como herramientas de juicio o burla? La respuesta no consuela, pero es clara, porque nunca te quiso como tú creíste. El estoicismo no enseña a vengarse ni a guardar rencor. Enseña a ver las cosas como son. Enseña que los actos hablan más que las palabras y que quien decide borrarte ya lo había hecho en su mente mucho antes. El rechazo no empieza cuando te ignoran, sino cuando dejan de verte como humano. Cuando ya no les importa tu dolor, tu alegría, tu vida. Te conviertes en algo ajeno, prescindible. En un enemigo silencioso, aunque nunca les hayas hecho nada. Muchos dirán que el odio necesita una causa. Pero la experiencia enseña que no siempre es así. A veces basta con que seas tú. Con que respires, avances, sueñes. Hay personas que, al ver a otros construir lo que ellos no se atrevieron, sienten que el mundo es injusto. Y ese resentimiento se vuelve personal. Te conviertes en el símbolo de todo lo que no lograron. En el espejo que no quieren mirar. Y entonces te odian, aunque nunca te lo digan. Incluso aunque sonrían frente a ti. Ese tipo de odio es venenoso. No porque haga ruido, sino porque se filtra. Se cuela en la forma en que te saludan, en cómo cambian de tema cuando hablas, en cómo nunca celebran tus triunfos. Lo notas. Siempre se puede sentir. Pero a veces no quieres verlo. Porque admitirlo es aceptar que alguien a quien valorabas te ha dado la espalda. Y eso duele más que cualquier insulto. El silencio también es violencia. La indiferencia también es un golpe. Cuando alguien te borra, te está diciendo algo. Está diciendo que ya no perteneces a su mundo. Que no le importas lo suficiente como para dedicarte ni una palabra.
Y ese mensaje, aunque no suene, tiene un eco brutal. Porque toca el alma. Porque uno espera que los vínculos, por frágiles que sean, tengan al menos un cierre, una explicación. Pero no, a veces solo queda la nada. El vacío de una relación que fue enterrada sin ceremonia. Entonces uno aprende. Aprende que el amor se mide en presencia y el odio en ausencias intencionales. Que quien desaparece sin motivo ya había desaparecido por dentro hace tiempo. Que quien te elimina de su vida sin explicaciones está declarando una guerra muda. Y en esa guerra no hay balas, pero sí heridas. No hay gritos, pero sí cicatrices. Pero también se aprende que no es necesario odiar de vuelta. El estoico no busca venganza. Solo comprensión. Solo claridad. Entiende que el odio ajeno es reflejo de una batalla interna que no le pertenece. Que no todo desprecio se gana con actos. A veces se gana con virtudes. Con decisiones. Con resiliencia. Y por eso, no debe tomarse como un fallo, sino como una señal de que algo en ti les incomoda. Algo que no pueden controlar, ni imitar, ni destruir. Cuando alguien actúa como si no existieras, te está diciendo más de sí mismo que de ti. Está mostrando su incapacidad de afrontar emociones. Su debilidad disfrazada de frialdad. Su ego herido, su necesidad de sentir poder desapareciendo a alguien más. Pero no tienen ese poder. No si tú no se lo das. No si entiendes que su odio no es tu carga. Es su cárcel. Así que observas. Reconoces. Aceptas. Y luego, sigues caminando. A veces no es el golpe, sino la omisión. No el insulto, sino la falta de palabra. Lo que más duele no es lo que te dicen, sino lo que eligen no decir. La forma en que te excluyen de las conversaciones importantes. Como no te mencionan cuando sí deberían. Como tu nombre, que antes era familiar, se vuelve tabú. Se convierte en algo incómodo. Como si invocarlo implicara admitir que alguna vez fuiste importante. Y eso, para alguien que te ha convertido en enemigo silencioso, es inaceptable. El odio escondido suele disfrazarse de madurez. Te dicen que no es personal. Que solo se están enfocando en ellos mismos. Que están poniendo límites. Que necesitan espacio. Pero el tiempo revela lo que las palabras intentan tapar. Porque quien pone distancia sana, lo hace con respeto. Con humanidad. Quien te odia, lo hace con frialdad. Con desprecio. Con una precisión quirúrgica para hacerte sentir invisible sin ensuciarse las manos. Y sin embargo, el dolor es real. Te duele aunque no haya confrontación. Te pesa aunque no haya gritos. Porque no necesitas una pelea para saber que alguien quiere verte lejos. Basta con observar su energía. Cómo se relaja cuando tú no estás. Cómo sonríe más cuando no estás presente. Cómo, incluso cuando se cruzan, su cuerpo se tensa por dentro, aunque su boca simule neutralidad. Uno empieza a ver esas cosas. Pequeñas, pero reveladoras. Y entonces el alma lo confirma, sí, te odia. Tal vez no lo dice, tal vez no lo admite ni ante sí mismo. Pero sus actos lo gritan. Cuesta aceptarlo. Porque el odio no siempre llega de enemigos naturales. A veces llega de quienes estaban cerca. De quienes conocían tus cicatrices. De quienes alguna vez se sentaron contigo a soñar. Y entonces, cuando la frialdad llega, cuando el desprecio se hace costumbre, uno no solo pierde a alguien, pierde también una parte de su historia. Y eso es una forma de muerte. No física, pero sí emocional. El estoico entiende que el dolor de perder a alguien que aún vive puede ser más duro que la muerte. Porque la muerte impone el final. Pero esto no. Esto te deja suspendido. Te deja preguntándote si todo fue real. Si alguna vez te quiso. Si alguna vez te valoró. Y esas preguntas son cuchillas,
porque no tienen respuesta segura. Porque la única forma de encontrarlas es mirar atrás con una lupa, repasando momentos, palabras, gestos, tratando de ver en qué momento exacto comenzó a apagarse todo. Pero no siempre hay un instante. A veces, el odio es acumulación. Un rencor silencioso que crece con cada sonrisa tuya, con cada avance, con cada momento en que no necesitaste su aprobación. Hay personas que se acercan a ti para admirarte, pero al no poder igualarte, terminan por odiarte. No lo dicen. No lo aceptan. Pero lo sienten. Y entonces comienzan a restar. A desaparecer de a poco. A sacar el cuerpo, la palabra, el afecto. Y tú quedas ahí, sintiendo el eco de una presencia que ya no está. Hay que tener el valor de ver lo que está frente a uno sin adornos. La mente quiere protegernos, por eso inventa excusas. Justifica. Niega. Pero la realidad tiene un modo insistente de mostrarse. Y cuando alguien te odia, lo sabrás. No por una gran confrontación, sino por un lento desinterés que lo cubre todo. Como un polvo que se acumula sin que nadie lo note, hasta que un día no puedes respirar. Pero no siempre hay un instante. A veces, el odio es acumulación. Un rencor silencioso que crece con cada sonrisa tuya, con cada avance, con cada momento en que no necesitaste su aprobación. Hay personas que se acercan a ti para admirarte, pero al no poder igualarte, terminan por odiarte. No lo dicen. No lo aceptan. Pero lo sienten. Y entonces comienzan a restar. A desaparecer de a poco. A sacar el cuerpo, la palabra, el afecto. Y tú quedas ahí, sintiendo el eco de una presencia que ya no está. Hay que tener el valor de ver lo que está frente a uno sin adornos. La mente quiere protegernos, por eso inventa excusas. Justifica. Niega. Pero la realidad tiene un modo insistente de mostrarse. Y cuando alguien te odia, lo sabrás. No por una gran confrontación, sino por un lento desinterés que lo cubre todo. Como un polvo que se acumula sin que nadie lo note, hasta que un día no puedes respirar. Pero cuando no lo haces, cuando te mantienes firme, cuando aceptas la realidad sin rogar, sin suplicar, entonces el odio se intensifica. Porque ahora no solo les molesta tu presencia, les molesta tu fortaleza. Odian que no los necesites. Odian que sigas. Que no los llames. Que no te quiebres. Y es ahí donde el estoicismo se vuelve escudo. No para protegerte del dolor, sino para recordarte que no todo dolor merece atención. Que no todo golpe merece respuesta. Hay un punto en que el odio ajeno deja de doler y empieza a dar claridad. Porque entiendes que no era amor. Que no era amistad. Que no era lealtad. Era dependencia. Era control. Era necesidad disfrazada. Y cuando ya no pudieron tenerte bajo ese dominio emocional, decidieron odiarte. Y ese odio es su forma de llorar su pérdida sin admitir que fueron ellos quienes la provocaron. Como un polvo que se acumula sin que nadie lo note, hasta que un día no puedes respirar. Pero cuando no lo haces, cuando te mantienes firme, cuando aceptas la realidad sin rogar, sin suplicar, entonces el odio se intensifica. Porque ahora no solo les molesta tu presencia, les molesta tu fortaleza. Odian que no los necesites. Odian que sigas. Que no los llames. Que no te quiebres. Y es ahí donde el estoicismo se vuelve escudo. No para protegerte del dolor, sino para recordarte que no todo dolor merece atención. Que no todo golpe merece respuesta. Hay un punto en que el odio ajeno deja de doler y empieza a dar claridad. Porque entiendes que no era amor. Que no era amistad. Que no era lealtad. Era dependencia. Era control. Era necesidad disfrazada. Y cuando ya no pudieron tenerte bajo ese dominio emocional, decidieron odiarte. Y ese odio es su forma de llorar su pérdida sin admitir que fueron ellos quienes la provocaron.
Uno de los ejercicios más difíciles del estoicismo es aprender a aceptar el silencio como respuesta definitiva. No como una pausa. No como una estrategia. Como una conclusión. Como un cierre que no tendrá ceremonia. A veces, quien te odia no te lo dirá nunca. Simplemente dejará de ser. De estar. De sostenerte. De nombrarte. Y en ese vacío quedará la última conversación que nunca ocurrió. Cuesta aceptarlo porque estamos diseñados para resolver conflictos. Para cerrar ciclos. Para entender. Pero no todo dolor tiene resolución. Hay dolores que simplemente deben ser abrazados. No para alimentarlos, sino para dejarlos pasar. El estoico no evita el dolor, lo atraviesa. No se adormece, no huye. Se sienta con la herida y la escucha. Porque sabe que el sufrimiento no está en el hecho de ser rechazado, sino en el deseo de cambiar algo que ya está decidido. Hay un momento clave en este proceso, el día en que dejas de preguntar por qué. Ese día no hay alivio inmediato, pero sí hay fuerza. Porque entiendes que no necesitas saber los motivos de quien decidió apartarte. No necesitas entrar en su mente ni comprender sus justificaciones. Necesitas comprenderte a ti. Verte. Sostenerte. Reunirte después del golpe invisible. La mayor parte del odio no nace de lo que haces, sino de lo que provocas en otros. Y eso escapa de tu control. Hay personas que odian tu libertad, tu capacidad de avanzar, tu forma de sostenerte cuando todo se rompe. Lo odian porque ellos no pueden hacerlo. Porque tú representas lo que ellos no han logrado ser. Y cuando la admiración se convierte en comparación, el siguiente paso suele ser el rechazo. Muchos creen que el odio es lo contrario del amor. Pero a veces, el odio es amor deformado. Un amor frustrado. Hay un momento clave en este proceso, el día en que dejas de preguntar por qué. Ese día no hay alivio inmediato, pero sí hay fuerza. Porque entiendes que no necesitas saber los motivos de quien decidió apartarte. No necesitas entrar en su mente ni comprender sus justificaciones. Necesitas comprenderte a ti. Verte. Sostenerte. Reunirte después del golpe invisible. La mayor parte del odio no nace de lo que haces, sino de lo que provocas en otros. Y eso escapa de tu control. Hay personas que odian tu libertad, tu capacidad de avanzar, tu forma de sostenerte cuando todo se rompe. Lo odian porque ellos no pueden hacerlo. Porque tú representas lo que ellos no han logrado ser. Y cuando la admiración se convierte en comparación, el siguiente paso suele ser el rechazo. Muchos creen que el odio es lo contrario del amor. Pero a veces, el odio es amor deformado. Un amor frustrado. Que tu vida no está para ser validada por quienes no saben valorarte sin condiciones. El estoico elige el segundo camino. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. Porque vivir libre de la necesidad de ser aprobado es el acto más valiente. Especialmente cuando el rechazo viene de alguien a quien alguna vez amaste. Porque entonces, seguir caminando se siente como una traición. Como si abandonaras algo sagrado. Pero no es así. No estás traicionando a nadie. Solo estás decidiendo no traicionarte a ti. Hay un instante en que todo se acomoda. No porque la herida deje de doler, sino porque aprendes a vivir con ella. Ya no buscas explicaciones. Ya no deseas una disculpa. Ya no esperas el mensaje que no llega. Empiezas a vivir con el silencio. A dormir con él. A caminar con él. Y poco a poco, lo dejas de sentir como castigo. Lo conviertes en espacio. En claridad. En silencio fértil. Porque el vacío que deja quien te odia también puede ser oportunidad. Espacio para ti. Para encontrarte sin las distorsiones que esa relación provocaba. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. Porque vivir libre de la necesidad de ser aprobado es el acto más valiente.
especialmente cuando el rechazo viene de alguien a quien alguna vez amaste. Porque entonces, seguir caminando se siente como una traición. Como si abandonaras algo sagrado. Pero no es así. No estás traicionando a nadie. Solo estás decidiendo no traicionarte a ti. Hay un instante en que todo se acomoda. No porque la herida deje de doler, sino porque aprendes a vivir con ella. Ya no buscas explicaciones. Ya no deseas una disculpa. Ya no esperas el mensaje que no llega. Empiezas a vivir con el silencio. A dormir con él. A caminar con él. Y poco a poco, lo dejas de sentir como castigo. Lo conviertes en espacio. En claridad. En silencio fértil. Porque el vacío que deja quien te odia también puede ser oportunidad. Espacio para ti. Para encontrarte sin las distorsiones que esa relación provocaba. Y si alguna vez vuelven, no con palabras, sino con gestos. Si alguna vez regresan con la excusa del tiempo o la confusión, tú ya sabrás que no todo lo que vuelve merece espacio de nuevo. Porque quien te odió en silencio, quien te borró sin explicación, mostró quién era cuando más importaba. Y tú, simplemente, ya no eres el mismo. Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no duele. No porque el daño no haya sido profundo, sino porque dejaste de buscar sentido donde solo hubo decisión. Porque entendiste, por fin, que hay personas que simplemente eligieron odiarte. Y que eso, aunque sea injusto, ya no te pertenece. El alma se cansa de cargar con el peso de la injusticia ajena. Se agota de preguntarse qué pudo haber hecho distinto. De imaginar conversaciones que no ocurrieron. De escribir disculpas que nadie pidió, solo por calmar esa inquietud que deja la indiferencia. Pero llega un momento en que ese cansancio se vuelve claridad. Como si, de tanto repetir el mismo pensamiento, de tanto girar en círculos dentro del mismo recuerdo, algo dentro de ti se quebrara. Y al quebrarse, se liberara. Entonces recuerdas quién eras antes de ellos. Antes de que su desprecio empezara a ocupar tanto espacio. Antes de que tu energía se consumiera en intentar demostrar que merecías afecto. Y ahí, en ese recuerdo, te reencuentras. No como una nostalgia, sino como un ancla. No para volver atrás, sino para recordar que tu valor no nació con su aprobación y por lo tanto no muere con su rechazo. Porque eso es lo que el odio ajeno intenta, reducirte. Hacerte creer que sin su validación no eres nada. Pero lo que en verdad revela es cuánto los descoloca tu presencia. Qué tan incómodo les resulta tu simple existencia. No es que hayas hecho algo malo. Es que existes con libertad. Y hay quienes no toleran eso. No pueden mirar a alguien que se sostiene sin arrastrarse. Que respira sin pedir permiso. Que ama sin miedo. Entonces te odian. No como reacción, sino como defensa. Porque te ven y se sienten confrontados. El odio que no se grita, pero se demuestra con distancia, es el más cruel. Porque no deja rastros obvios, pero arrasa con todo. Desarma desde adentro. Hace que dudes de ti mismo. Porque si alguien a quien cuidaste, a quien abriste tu alma, ahora te evita, ¿no será porque hiciste algo mal? Esa es la pregunta que quema. Que desgasta. Pero la respuesta no siempre está en ti. Aceptar eso es una forma de madurez dolorosa. Porque nos enseñaron que todo vínculo puede repararse, que todo malentendido puede aclararse. Pero no es verdad. No cuando la otra persona ya decidió verte como enemigo. No cuando ya tejió, en silencio, una narrativa en la que tú eres el problema. En esos casos, hablar no sirve. Acercarse solo agrava. Porque ya no te ven como eras. Te ven como lo que creen que eres. Y luchar contra esa imagen es desgastarte por una batalla perdida. Entonces te rindes. Pero no desde la derrota. Te rindes desde la sabiduría. Desde el entendimiento de que la dignidad también implica saber cuándo no insistir más. No seguir escribiendo mensajes.
No seguir justificándote. No seguir esperando señales. Porque ya entendiste, quien hace esto no quiere paz. Quiere distancia. No quiere reparar. Quiere que duela. Y sin embargo, no respondes con el mismo veneno. Porque el odio que se devuelve solo perpetúa la herida. Porque si te conviertes en lo que te hicieron, entonces ganaron. El estoico no busca venganza, busca libertad. Y la verdadera libertad no es ver al otro sufrir, es mirarlo sin rencor. Saber que podrías hacerle daño, y no hacerlo. Saber que podrías responder, y guardar silencio. Saber que podrías contar tu versión, y elegir la paz del silencio. Esa es la cima del autocontrol, no dejar que el odio ajeno gobierne tu carácter. No entregar tu serenidad a quien no supo sostener su humanidad. Porque si permites que te conviertan en espejo de su odio, entonces te alejaste de ti mismo. Perdiste más que su afecto. Perdiste tu esencia. Así que caminas. No rápido, no con ira. Caminas con firmeza. Con aceptación. Con cicatrices, sí, pero ya no abiertas. Ya cerradas. Ya convertidas en mapa. Ya no duele igual. Ya no quema. Ahora solo guía. Te recuerda por dónde no volver. A quién no entregarte de nuevo. A qué señales no ignorar. Y con el tiempo, incluso llega algo más difícil de imaginar, la compasión. No por lo que te hicieron. No por justificar. Sino por comprender que alguien que odia con tanta intensidad probablemente vive atrapado en su propio infierno emocional. Y tú ya no quieres pertenecer a ese lugar. No puedes salvarlos. No es tu tarea. Pero sí puedes alejarte sin arrastrar esa oscuridad contigo. Porque el odio no termina con el silencio del otro. Termina cuando tú dejas de cargarlo. Cuando lo sueltas. Cuando ya no buscas pruebas. Cuando dejas de defenderte. Cuando ya no necesitas contar tu verdad para que te crean. El estoico no necesita testigos para su paz. Le basta con saber que vivió con integridad. Y ese es el final de este camino. No un cierre dramático. No una reconciliación imposible. Solo un punto firme. Un hasta aquí. Un no más. No más culpa. No más necesidad. No más espera. Ahora estás contigo. Sin adornos. Sin miedo. Sin deberle nada a nadie. No eres lo que te hicieron. No eres el odio que proyectaron en ti. No eres la historia que inventaron para justificar su desprecio. Eres lo que elegiste ser después. Eres la respuesta silenciosa. Eres la calma que sobrevivió al abandono. Eres la dignidad que no se vendió por una disculpa. Y eso, aunque no lo vean, aunque no lo reconozcan, aunque nunca vuelvan, es tu mayor victoria.